Hola, hola, te damos la bienvenida a este tu espacio seguro, el lugar donde platicamos de psicología o todo un poco, desde la perspectiva de psicología. Ahora sí que me confundí con mi presentación. Este, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de un tema que creo que a todos nos ha llamado bastante la atención. Todos teníamos la intención ya de hablarlo hace ratito. Y pues es un poquito acerca de los mitos, consecuencias de la psicología pop, ¿no? ¿A qué nos referimos con psicología pop? Prácticamente es todos estos términos, todas estas cosas que vemos en redes sociales y que a grandes rasgos cuando vemos un video corto de un minuto decimos sí soy y lo tomamos como si fuera 100% real, ¿no? Entonces el día de hoy estamos aquí para platicar un poquito de los mitos, de las cosas que se han construido alrededor de ciertos términos, alrededor de ciertos diagnósticos, alrededor de ciertas situaciones y pues vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, no sé quién quiere empezar. Si no, yo. Y ustedes digan. Me gustaría iniciar diciendo que me han salido muchos TikToks o Reels también, de ahora los psicólogos se creen influencers, pues porque los influencers se creen psicólogos. Entonces, yo creo que de ahí sale un poquito esto de la psicología pop, porque, pues sí, o sea, se han agarrado términos en general que se usan en lo clínico, que se usan en terapia, en lo que es la psicología en general, y se distorsionan un poquito y medio sí aplican, pero no realmente. Entonces, creo que es de lo que vamos a hablar un poquito en este espacio. Por ejemplo, así para empezar con uno básico, la disociación. Que todo el mundo hemos dicho, yo también soy culpable de decir, ay, perdón, me disocié. Cuando la disociación, técnicamente sí lo estás haciendo correcto porque sí es como desconectarse, pero la disociación trae una connotación un poco más profunda que viene justamente del trauma. Entonces, no quiero desvalorar, o ¿cómo se dice? Invalidar. Invalidar, justo. Invalidar si te sientes disociado, pero me gustaría que cambiáramos el término me disocié por me desconecté o me fui, que es como que toda la vida hemos dicho eso, nuestros papás así dicen, ay, me fui un rato, y nosotros lo hemos cambiado a me disocié. Pero me gustaría regresar justamente a el me desconecté, me fui, justamente como para no quitarle el valor o la importancia de dónde viene, porque la disociación como tal sí es algo que las personas que lo han llegado a sentir, a pasar junto con la despersonalización, es algo más allá que solo desconectarse. Es literalmente como perderse en el momento, irte a otro lado por mucho tiempo y ya comí, ya me bañé y ni siquiera me acuerdo haberlo hecho, o sea, lo hice en automático y no me acuerdo. Y yo personalmente nunca lo he experimentado, pero sé que no es bonito sentir esa disociación verdadera. Entonces, por lo mismo, me gustaría que lo cambiáramos, más que nada para no invalidar o minimizar la situación que es en sí la disociación. Entonces, ese es uno, por ejemplo, que me vino a la mente, pero no sé ustedes qué otro traigan. Aquí nada más súper rápido, y eso es un disclaimer en general de todo el episodio. Creo que primeramente el punto aquí no es que digamos, es que está mal hablar de psicología en redes sociales y por qué hacen, no, o sea, nuestro punto más que nada es que un término clínico, es decir, un diagnóstico o lo que dice el de disociación, o sea, ese tipo de palabras, cuando empieza a hablarse para todo o empieza a describir todo, deja de tener un significado clínico. Es decir, si yo digo todo el tiempo que estoy disociado, cuando llega una persona justamente que lo experimenta en verdad, o sea, que realmente tiene esas lagunas mentales, que realmente está separado de sí mismo, que realmente está disociado, yo no le voy a dar la importancia, voy a decir de que, ay, a mí también me pasa, sí soy. Sí, sí. Entonces, ahí es donde realmente empieza el problema, ¿no? O sea, el problema no es hablar de psicología, el problema es banalizar los términos clínicos, porque al final del día pueden llegar a hacer daño y estigmatizar aún más en lugar de informar, que se supone que debería ser como que el objetivo inicial, ¿no? Entonces, ese era nada más un pequeño disclaimer respecto a esto, y más que nada porque el lenguaje que utilizamos nosotros en cada una de las profesiones, no nada más hablando en cuestión de psicología, pero el lenguaje que nosotros utilizamos en cuestión técnica tiene siempre un significado. El lenguaje, creo que también lo decíamos la vez pasada, el lenguaje siempre tiene como un valor respecto a las palabras que estamos usando y el significado que tienen estas palabras, ¿no? Entonces, claramente, de cierta manera, es como ponerlo en otras palabras, es decir, cada palabra que yo estoy utilizando tiene un costo. Entonces, si yo estoy utilizando una palabra importante, pues más vale que yo diga, lo utilice en la forma en la que tiene que ser utilizada, ¿no? O sea, por ejemplo, no nada más voy a decir de que, no, ¿sabes qué?
yo le digo a Luisa que no diga algo y que Luisa me diga de que, es que ya deja de ser tan violenta conmigo. No, o sea, si en algún momento nada más fue como un pequeño comentario, una bromita, pues no vamos a utilizar ese tipo de términos porque cuando realmente se necesiten, ya no van a tener valor, ¿no? Entonces, nada más era un pequeño disclaimer de por qué vamos a hablar del tema, de por qué nació la idea. Y volviendo un poquito al tema de disociación, pues es justamente eso, ¿no? O sea, es como quitarle la importancia y el valor a la palabra disociación y utilizarla simplemente como un, es que ya me fui, ¿no? O antes decían los viejitos de que es que se me fue el avión. Literalmente es eso, o sea, no puedo decir estoy disociado cuando se me va el avión. Se me ¿No? van las Entonces, palabras. es esa parte y no sé ustedes qué piensan. Me quedé con lo del avión. Me fui. Sí. Y creo que también es importante hablar de cómo hay tanta información que genera demasiada desinformación. O sea, siento que ya ahorita es como que, es que ya lo investigué y vi que era. Me ha llegado muchas veces en consultas y como que es que yo ya me metí a checar todo el perfil. Pasa mucho, por ejemplo, me ha pasado un TLP es que yo ya chequé el perfil y yo ya embono en todo el perfil y lo investigué en una inteligencia artificial. Le pregunté a GPT. Ajá, y me dijo que sí soy y todavía me puse a ver más videos en TikTok y me salió alguien de que estos son tales rasgos que tiene una persona de que TLP y empieza a enumerar y dice es que yo sí soy y sí he sido y no es invalidar al respecto en el que tenga la sospecha, porque pues muchas veces esa sospecha nos ayuda entonces por dónde irnos, a dónde dirigir, para darle seguimiento, para ver si sí es un diagnóstico. Al final del día ayuda mucho para checar estos síntomas de comportamiento, pero siento que también a veces llegan de que es que yo chequé y vi y salí todo esto y llegan hasta más asustados de lo que realmente están viviendo, de que probablemente fue que tú en tu semana tuviste muchas situaciones que llevaron a que sí tuvieras este cambio emocional y sí llevó a, ok, vamos a darte entonces esas herramientas que te pueden ayudar pero no es algo patológico, o sea, no entra dentro de esa patología como pareciera, sí tengo, sí soy. Y siento que eso también a veces es, como hay tanta información, buscamos, investigamos y no digo que esté mal, de hecho está bien porque pues es conocimiento, es parte de nutrirte, pero también tener esos pies sobre la tierra, decir, ok, o sea, nada más es una investigación que yo hice, es parte de algo que encontré, ahora ir con un profesional que me ayude a darle pie a toda esta información que yo tuve, pues porque al final del día también es muy abrumador tener toda esa información al respecto, ¿no? Y pasa con muchos otros términos al respecto, ¿no? O sea, mismo tú que comentabas con la disociación, se habla también mucho de lo que es las neurodivergencias, ¿no? O sea, como personas dentro de las neurodivergencias solemos tener esta desconexión de repente del plano terrenal y, y rápidamente se atribuye es que me disocié y discúlpame cuando tal vez no está pasando eso, es parte del trauma como mencionaban, o es parte de ese mecanismo de defensa que está teniendo la mente de, ay, mira, me desconecto, aquí quedó, aquí fue, y como dijo Dani, se me puede ir el avión, se me van las cabras al monte, se va, y creo que justamente por eso hay muchos hasta comentarios en videos que hemos tenido como es que ya van a empezar a tratar de dar información o no sé si vieron el comentario que nos pusieron de los ufólogos. Yo dije, ¿qué son los ufólogos? No vi eso. No, yo nada más vi salió. que dijeron de seguro que son psicólogas. Y yo dije, ¿ahora? No, hay uno que justamente enseñó como dimos un poco de lo que son algunas sintomatologías que pueden estar parte de una neurodivergencia, porque luego de donde hay tanta información, hay diferentes formas, se pierde mucho esa concretividad de si eso no es. Y uno de los comentarios es como que ya van a empezar a querer darnos información falsa, así como los upólogos. Y yo, Ok. "Bueno, ¿qué es eso, amigo? Ok. ¿Qué es?" Y creo que por lo mismo genera mucho esto de se informan de más, no se informan, mucha transmisión de la información, eh, llegan a tener, si llegan hasta invalidar el que alguien sí tenga esta experiencia de la disociación o esta experiencia con la neurodivergencia, ¿no? Como por ejemplo, en las mujeres está muy internalizado, entonces hay muchas cosas que
si tú te pones a investigar, pues vas a ver puros rasgos a un hombre y no vas a ver rasgos a una neurodivergencia con una mujer. Entonces, a la hora de querer dar información al respecto, empiezan con un, ay, es que no tienes nada de TDAH, no eres autista Ni porque no pareces. entras, ni pareces. Siento que es lo más autista que se puede decir a un autista, el no pareces autista, porque, pues sí, justo hay mucha información y es información que está dada a, eh, bueno, el estudio de campo fue hacia hombres, entonces, pues claramente si tú te vas a una mujer va a ser como que "Ay, esa información es fake, no es". Y siento que al final del día toda esta información que existe en redes sociales es muy buena, pero también a la vez no es tan buena y también llega a ser preocupante que hay gente que tal vez no está preparada, gente que tal vez no está tampoco con investigación o algo al respecto, que igual es válido dar su libre albedrío y si quiere dar su opinión y todo, pero creo que justo genera más desinformación y genera todas estas conflictos que luego vemos cómo están de que siendo funados, ¿no? En alguna red social. Sí, sí. ¿Ustedes tienen algún otro que... Creo yo que más que nada es esto que estamos viendo de la psicología pop y el autodiagnóstico en TikTok y demás, es un arma de doble filo, porque justo como decía Fer, o sea, eh, no todo es tan mal, o sea, en ocasiones es justo lo que hace que las personas se animen a buscar un proceso terapéutico, ¿no? O sea, como informarse bien o a lo mejor ya tener un diagnóstico un poco más certero de algo que sospecharon por ahí con algún video de TikTok o en ChatGPT, ¿no? Pero también existe la otra contraparte, un poquito peligrosa o bastante peligrosa, en donde la persona pueda sentir que ya es suficiente con lo que le dice ChatGPT. O con, por ejemplo, también algo que, o la manera en la que funciona TikTok, pues es que te va modificando tu algoritmo. Entonces, si tú te sentiste identificado con un video en donde, no sé, salían por ahí síntomas del TDAH y pues te quedaste viendo todo el video, es muy posible que te salgan como que videos relacionados a y luego además te salgan por ahí como que videos de cómo alguien vive con eso o cómo lo ha sobrellevado y demás. Y pues hay que tomar en cuenta que cada diagnóstico para cada persona lo vive totalmente diferente. Entonces, sí, o sea, la parte como que peligrosa podría ser esa, en cuestión de que la persona pueda creer que al ver algún influencer que esté viviendo algo que se parece a lo que siente, o lo mismo que le está por ahí, la manera en la que lo está conteniendo ChatGPT pueda ser suficiente y pues ya no tengo que esforzarme en asistir como que a un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, pero algo que se está perdiendo de esta parte del proceso terapéutico, diría que es esta cuestión de que en el proceso tomamos en cuenta muchísimas cosas, no solamente lo que está pasando por ahí en el momento, ¿no? O ciertos rasgos, sino algo que yo siempre justo digo en consulta es, pueda que tengas ciertos criterios sí, o sea, de cierto diagnóstico, pero no que cumplas todos. Y entonces ya tú te estás casando como con un diagnóstico que a lo mejor y ni siquiera tienes. O es algo más como de las circunstancias que tú estás viviendo ahorita y demás. Entonces, pues sí, o sea, en terapia tomamos en cuenta desde los antecedentes familiares, antecedentes propios, si estás tomando medicamentos, si has estado bajo cierto tratamiento, lo que está pasando actualmente en tu vida y todo eso. Entonces son como que ciertos aspectos que se pierden muchísimo al momento de clavarte solamente con lo que estás viendo en redes sociales. Y creo que ahí también una cuestión muy importante también es explicarles un poquito que para un proceso de diagnóstico, justo como decía Evelyn, tenemos que revisar más o menos qué síntomas, qué rasgos o qué signos hay, ¿no? Claramente dentro de la psicología, para poder realizar un diagnóstico certero, tenemos que una base, tenemos un manual en el cual nosotros empezamos a revisar, ¿no? Igual que en la cuestión de medicina, todos los síntomas, todos los rasgos o todos los signos pueden estar presentes en diferentes diagnósticos. Es decir, la cuestión de que estoy súper sensible o que soy hipersensible a las cosas puede estar en diferentes diagnósticos. La cuestión de, ¿sabes que no puedo poner atención? Puede estar en diferentes diagnósticos. Entonces, a lo que voy aquí es que para poder tener un diagnóstico certero y profesional, primeramente, claramente, yo puedo llegar con mis sospechas y decir, oye, ¿sabes qué, Adri? Yo sospecho que tengo esto. Y qué padre que llegues así, Justo, la verdad. O sea, justo. ok.
Y Adri después puede decir, ok, yo voy a crear una batería de psicométrica en la cual yo voy a poder medir esos síntomas a partir de la objetividad, ¿no? Te voy a hacer una entrevista donde voy a ver cuál es tu experiencia subjetiva. Vamos a aplicar una batería psicométrica para ver cuál sería como más objetivo, empezar a medir un poquito más la hematología. En base a esta batería psicométrica, también puedo yo ir aplicando un poquito más de pruebas, si tengo más dudas, y digo, oye, ¿sabes qué? Como que sí encaja aquí, pero nada más quiero descartar esto de acá. Te aplico otra prueba, ¿no? Entonces, en base a todo esto, nosotros vamos viendo, y aparte la historia de vida, en base a toda la experiencia, empezamos a ver en dónde va encajando la persona. ¿Con qué cosas? ¿Qué otra cosa es muy importante? ¿Cuánto tiempo lleva el síntoma? O sea, si yo digo, oye, ¿sabes que llevo un mes y no puedo poner atención y que no sé qué? A ver, espera, puede que algo esté sucediendo en tu vida que hace que ya no estés prestando atención. Pero si ya usualmente se utiliza como la medida de 6 meses o más, entonces, si yo ya tengo la mayor parte de mi vida sintiendo este signo en específico y ya tiene sentido con lo que estoy viviendo el día de hoy y tiene sentido con la forma en la que se presenta y realmente ya tiene sentido lo que las pruebas me están diciendo y toda la situación, es cuando nosotros empezamos a rellenar a ver qué criterios llenamos, ¿no? En base a los resultados de las pruebas y en base a nuestro manual diagnóstico. Entonces empezamos a ver qué rasgos sí es lo que tienes y ya en base a eso podemos darte la retroalimentación de, mira, en base a todas las pruebas que nosotros tuvimos, obtuvimos esto, ¿va? Tenemos más síntomas, o sea, por ejemplo, si yo venía con la idea de un posible TLP, ¿qué me pasa? O sea, de que, no, es que yo tengo TLP porque soy muy sensible y es que fíjate que soy muy reactivo y es que no tengo un sentido de mí misma y empiezan como con ciertos síntomas que son los que están en TikTok casi siempre. Y ya en base a toda la entrevista y en base a todo lo demás empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Sí tiene rasgos de, pero más bien yo siento que te estás inclinando a esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, y para no me dejar mentir, llegan varias mujeres autistas dentro de esa situación que llegan como que no, es que yo tengo TLP. Entonces, yo cuando aplicar las pruebas, empiezas a aplicar las pruebas, te das cuenta de que todos esos rasgos eran asociados a la neurodiversidad y en base a toda la forma en la que estaba experimentando las cosas, en la que estabas sobreestimulado, las cosas que yo podría estar viviendo, podría parecer sintomatología de un TLP en este preciso momento de mi vida, sí, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy más que nada, ¿no? Para un diagnóstico certero hay varios pasos y más que nada, y el paso más importante, es el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, poner sobre la mesa las opciones y decir, a ver, o sea, en base a todo esto, en base a todo lo que yo ya sé, en dónde encaja mejor la persona y cuál explica mejor lo que está viviendo la persona. Ahora, nosotros como psicólogas podemos decir, mira, esas tus pruebas, esto es lo que nos arrojó y claramente ya tenemos que hacer un trabajo más interdisciplinario, ¿no? Hay veces en las que incluimos neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, o sea, claramente un proceso de diagnóstico es a profundidad y es largo, no nada más es como que, ¿sabes qué? Si cumples con 5 criterios de estos, sí, esto es lo que tienes. Porque sería muy fácil. Sería tal cual, o sea, como ver TikTok y decir, ay, sí cumplí con 5 criterios, cumplo con todo esto y ya, ¿no? Entonces, más que nada, y creo que también eso es lo que se refiere a Evelyn, es de que realmente un proceso diagnóstico lleva muchos pasos y el diagnóstico diferencial es lo que nos va a decir si la capacidad o la poca capacidad que yo tengo en este preciso momento para poner atención es porque tengo TDAH o porque realmente hay algo que me está muy ansioso. Ajá, estoy estresado, estoy muy ansioso, no puedo, mi cerebro está como enfocado en otras cosas y no puedo retener la información, ¿no? ¿Por qué? Porque también llega a suceder, ¿no? Respecto a personas que dicen, que, ay, no, es que no sé si tengo esto. Y al final del día dices, ok, lo más probable es que también hay una situación de trauma complejo y más bien es esto lo que me está explicando todo lo que tú estás viviendo, no tanto la sintomatología superficial, ¿no? Que es lo que yo puedo ver ahorita. ¿Qué opinas de eso? Siento más que nada también, justamente por lo mismo, es todo este trabajo multidisciplinario y siempre se lo digo, es totalmente multidisciplinario, porque tal vez si yo tengo un problema hormonal, tengo un problema que tenga que ver con todo mi sistema endocrino, entonces voy a tener un problema hormonal, voy a tener un problema de neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a estar mandando el mensaje a medias, lo van a mandar mucho. Y pues eso también impacta mucho en, yo siempre les digo, hormonas, toda cuestión de endocrinólogo,
va a tener un efecto psicológico. Entonces, sí, tal vez yo he estado sometida a mucho estrés, se me subió el cortisol, he estado comiendo mal, he estado teniendo altos niveles de insulina, o tal vez yo tengo una resistencia a la insulina y mi resistencia a la insulina también hace que mi energía baje. Puedo yo amanecer en el día y tener muchísima energía, pero para las 2 3 de la tarde esa energía ya se fue, ya se esfumó. Entonces, para las 2 3 de la tarde yo ya voy a estar desconcentrada, ya no voy a poder concentrarme en algo en específico, voy a tener hasta ese dolor de cabeza, voy a estar en ese plano de brain fog o niebla mental, donde pues mi pensamiento va a poder seguir a niveles estratosféricos y viene mucho también de esta parte de, ok, su parte endocrinólogo. Yo siempre les digo, me lo llegaron siempre a contar, el ser humano es biopsicosocial. Entonces, tanto tiene su parte biológica, que le tengo que hacer caso a esta parte química que ocurre en todo mi cuerpo, toda esta energía eléctrica que tenemos, químico, cerebro, biológico, psique, mente, todo este pensamiento, todo esto un poco más abstracto, y la parte social, ¿no? La parte contextual que va a estar teniendo la persona. Y siento que muchas veces o no sabemos ese término o no lo tenemos muy en concreto, entonces es cuando llegamos de primera instancia con un psicólogo a decir, mira, es que vi este TikTok me dijo que soy una persona autista y sí soy. Y me puse a investigar y me puse a ver, o justo como comentabas, Dani, ¿no? Personas, mujeres en específico autistas, primero te van a diagnosticar con una ansiedad, con una depresión severa, con TOC, te van a diagnosticar con un trastorno límite de la personalidad, con bipolaridad tipo 1, tipo 2, y te van a dar 1000 diagnósticos antes de decirte, ay, mira, hermosa, estás dentro de una neurodivergencia y todo lo que este tiempo te estuvo pasando en problemas con texturas, en problemas con respuestas emocionales, venía a raíz de autismo, ¿no? Venía a raíz de un trastorno de déficit de atención, ya sea inatencional o disperso, digo, inatencional o hiperactivo, ¿no? Y justamente por eso son señales que se van mucho y se pierden porque hay tanta información que no saben qué información sí, qué información no, y se empieza a transcribirzar todo y luego llego con ese profesional y tal vez me dice, ah, pues no, espérame, vamos a hacer todo un diagnóstico diferencial y vamos a ver qué sí embona y qué no embona, justo como lo comentaban. Y, y sí, creo que por lo mismo hay que tomar en cuenta todo. O sea, es... Yo tuve una semana difícil, mi semana difícil llevó a que no comiera, no me hidratara bien, entonces, también el hecho de que esté deshidratada. El calor, como ahorita está haciendo más calor, la gente está más deshidratada, la gente está, o sea, si tomas agua, tienes que tomar más agua de lo que normalmente tomas, porque por el calor se te va a ir más rápido porque estamos sudando, entonces somos más propensos a caer en respuestas emocionales intensas, ¿no? O sea, en que yo estoy manejando y donde ya estoy acalorada, ya estoy así de que ya quítate por favor, déjame pasar. O el tráfico, ¿no? A las 6 de la tarde en el distrito. Se pone horrible. Ángeles conectadas, no. Eso fue muy personal. Y yo, ¿por qué se paran? Ok, no más digo. Pero sí, o sea, como que tienes que tomar en cuenta todo al respecto. Entonces, no solamente es el TikTok que vi que me dijo que soy una persona autista, es que probablemente también durante mi día tuve mucho estrés, muchas cosas, no comí algo que no me gustó, lo comí a medias, no tuve tiempo, ando acelerada siempre. Normalizamos mucho estar acelerados y siempre se está normalizando es que no puedo darme ni siquiera 5 minutos de donde ya tengo que estar haciendo esta otra cosa y tengo que estar aquí, acá, acá, allá. O algo también que siempre me resuena mucho es el multitask, que la gente crea que somos multitasking cuando no. O sea, tienes que darle la debida concentración que se necesita a la actividad y tienes que empezarla y terminar. Sí puedes hacer ya sea varias, pero con que se terminen, no nada más se queden a medias. Y siento que muchas veces la gente trata de ir a un ritmo de vida muy acelerado que dice, hago todo y no hago nada. Entonces ven que ese es un criterio de TDAH y dicen, mira, es que yo empiezo y no termino las cosas las dejo a medias, entonces probablemente esté dentro de un TDAH, ¿no? O asocian mucho que las personas autistas son muy frías, muy, sin sentimientos, por así decirlo, emociones. Entonces ven que una persona tal vez no está teniendo una responsabilidad afectiva y luego lo atribuyen pues, que es autista. Por eso él está reaccionando de esta manera o ella está reaccionando de esta manera porque es autista, ¿no? Y
justamente se da a, siento que hablé mucho de todos temas, pero es porque todo tiene que ver con todo. Y justo si tengo un problema hormonal, mujeres pasa mucho, ¿no? Nuestros ciclos de hormonas están arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, con más razón va a haber muchísimas cosas y por lo mismo se tiene que ver. O tenemos ese librote nosotros, que hay un montón de diagnósticos y comorbilidades, ¿no? Siempre es importante destacar que todos tienen comorbilidades, entonces tal vez tengo rasgos de aquí, pero también puedo tener rasgos de acá, por eso es importante ese diagnóstico diferencial. Aquí ya nada más quiero poner algo sobre la mesa y yo creo que lo voy a ver bastante. Los novios o parejas narcisistas. O sea, yo creo que mucha gente llega tal cual a terapia y te dice que es que yo sé que mi ex era un narcisista. Y es como, ni siquiera saben qué es un narcisista, pero mi ex es un narcisista. Y ya los catalogan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Ale? Bomba. Un tema muy complejo, sobre todo no quiero entrar en funas, pero es un tema muy complejo porque es muy fácil, creo que de todo lo que han mencionado ustedes, tanto de la disociación como de todos esos trastornos, también uno que yo quería destacar mucho es la bipolaridad, ¿no? Junto con el TLP, que es muy fácil decir, es que soy esto, o tal persona es esto. Pero detrás de esa persona hay una historia, hay un detrás de que lo lleva a tener estas acciones, que igual no se justifican, pero es como esa parte donde sí entra, ok, ¿realmente es o no lo es? Y claro, como decían, se puede tener como que estas sospechas que igual no se minimizan, que son importantes igual de considerar, pero que sí es muy importante también investigar realmente qué es lo que está pasando ahí. No sé, Lu, ¿tú qué opinas? Sí, con el narcisismo considero que por ciertas temporadas se pone de moda un término de psicología. Durante un tiempo fue el TDA, después fue el autismo, después fue el TOC, que ese es otro tema. Y ahorita sí considero que el narcisismo es como el que está de moda como tal, ese término. Y bueno, el trastorno de la personalidad narcisista sí es real y usualmente pues se relaciona con una persona egocéntrica, pero no es lo mismo. Una persona egocéntrica y el narcisismo no son la misma cosa. Narcisismo viene, pues, creo que hemos escuchado todos la leyenda de Narciso, de esta persona que se ve en el espejo, está enamorada de sí misma y todo eso. Eso podríamos verlo como el egocentrismo, ¿no? Pero en sí, el trastorno de la personalidad narcisista es muchas veces es un mecanismo de defensa que sale después de un trauma infantil, de negligencia o de algún otro tipo de trauma infantil. Entonces, esta es como una respuesta a este mecanismo de defensa. Ahora, sí me ha pasado que llegan personas conmigo y me dicen, mi pareja actual es narcisista. Creo que es narcisista porque justamente vi en TikTok y vi todo esto y ya me informé y todo. Similar a lo que dijeron mis compañeras, con uno mismo también pasa hacia otras personas, diagnosticar a otras personas. Y cuando pasa eso, yo, como dicen mis compañeras, no es por invalidar a la persona, mucho menos cuando hay un tema de violencia. Entonces ahí, más que nada, yo les digo, ok, no conozco a tu ex, no conozco a tu pareja, yo no puedo diagnosticarla, porque eso, pues, esa persona tendría que verlo con su psicólogo, psicóloga, terapeuta, lo que sea. Pero yo como tal no podría hacerlo. Ahora, si notas ciertos rasgos narcisistas, cuéntame sobre ellos. Y ya les pregunto, ok, ¿por qué crees eso? Ah, no, pues porque sí es violento, violenta, porque manipula, porque, ok, vamos a hablar de esos rasgos por separado, no como un diagnóstico narcisista como tal. Ahora, también con el narcisismo, es muy complejo y, como dice Adri, y en texto te podrán decir que los hombres tienden más al narcisismo, que es más común que los hombres tengan este trastorno, como las mujeres tendrían el TLP. Esto yo considero que es algo más, como dice Fer, de la biopsicosocialidad, que es más hacia cómo somos sociabilizados, diferentes los hombres y las mujeres, como género. Hablando del binarismo de género, somos socializados de manera diferente. Entonces, ahí es cuando se diagnostica en base a estigmas, en base a prejuicios, de que si el hombre es así, es narcisista, si la mujer es así, es TLP. Entonces, ambos podrían compartir ciertos rasgos, como dicen mis compañeras, de la comorbilidad y todo esto, pero por ser hombre es narcisista, por ser mujer es TLP. Entonces, es muy común este binarismo y esta
diagnóstico en base a prejuicios y a la sociabilización y todo esto. Y justamente también me gustaría decir que sí existe la gente narcisista, no Claro, es sí. un mito, no es una ficción, sí es real que existen las personas narcisistas. Y también considero que muchos hombres que se les maldice narcisistas, puede que sí tengan rasgos, nuevamente volviendo a los rasgos, pero no necesariamente tengan el diagnóstico de narcisista, porque como les digo, esto lleva, como todas mis compañeras dicen, lleva todo un proceso y todo esto. Y también es más difícil que una persona con un trastorno de la personalidad narcisista llegue a terapia, por lo mismo de esta grandiosidad y todo esto, ¿no? Entonces, hay que checar ahí si tu ex es violento o violenta, si tiene estas tendencias manipuladoras. Quizás no es narcisista, pero aún así no minimices esas violencias y esas manipulaciones y todo eso. No lo llames narcisista como tal, pero tampoco lo permites, justamente. Pues sí, y específicamente hablando de narcisismo, creo que me ha tocado en varias ocasiones a mí que cuando llegan en esta situación de, más bien me ha tocado que llegan como es que mi pareja me dijo que yo soy narcisista. Ok. O sea, llegan de que no, es que mi novio me dijo que soy narcisista y por eso tengo que trabajar y por eso estoy aquí. Entonces, en ese tipo de situaciones es importante también tomar en cuenta la cuestión de los criterios diagnósticos y de dónde viene la afirmación de eres narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque si la situación es eres narcisista porque cuando yo te digo algo, tú te sueltas llorando y me quieres manipular y quieres que yo haga las cosas diferentes, también puede ser resultado de la dinámica de pareja que hay que analizar y hay que ver y hay que mantener a salvo a las personas, pero hay que ver más que nada desde qué punto viene, ¿no? La mayor parte de las personas que llegan y me dicen, mi ex o mi novia dice que soy narcisista, ni siquiera tienen rasgos narcisistas. A veces la persona que hasta termina teniendo más rasgos es la pareja, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? No decir, es que tal vez yo soy narcisista o tal vez esta persona es narcisista, sino, ok, ya noté estos rasgos, son importantes, tengo que ir con una persona que realmente sepa que es un narcisista, que sepa cómo identificarlo. En este caso será como la cuestión de un profesional y ponerlo sobre la mesa y decir, oye, ya noté tal. Y por eso hacemos mucho hincapié en esta parte de que es completamente válido el decir, me identifiqué. O sea, me identifiqué porque pasa. Pero es mejor decir, oye, me identifiqué con esto y eso, siento que puedo ir por este lado y hacer un diagnóstico diferencial a simplemente yo asumir que como me identifiqué con esto, lo soy y simplemente voy por el mundo diciendo que no soy, ¿no? O sea, simplemente me identifiqué con 10 TikToks y ya voy con una persona, un amigo, le digo, ay, ¿sabes qué? Es que yo creo que yo tengo TOC. O sabes que es que yo soy bien bipolar. Y yo digo, a ver, espérame, no, o sea, no como que eres bien bipolar, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Que era justo lo que decía Adri ahorita, ¿no? Sí. Entonces, esta parte también de la cuestión del gaslighting, de todo lo que son violencias, del ex narcisista o del novio narcisista y toda esa situación, es muy importante también tomar en cuenta de qué punto viene. ¿Por qué? Porque creo que también ese era un término que traía esto el gaslighting, porque a veces en que las personas, en cuanto dicen, yo no me acuerdo, dicen, ay, es que ya me está tratando de gaslighter. Sí. Y tenemos que tomar en cuenta de que no siempre es así. O sea, realmente la situación puede venir desde dos perspectivas diferentes que hay que poner sobre la mesa, analizar la situación y a ver si hay malentendido. Y una cosa muy diferente es, constantemente se minimiza lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, y todo el tiempo me hace sentir que lo que yo percibo, lo que yo digo, no pasó. Ahí sí dices, oye, Sí, claro. pues cómo, o sea, ya te están haciendo cuestionarte de quién eres, de qué sientes, qué vives, qué percibes, ¿no? Ahí sí hay una situación importante. Pero si nada más la persona es de que, oye, ¿sabes qué? Es que la otra vez tú me dijiste que ibas a llegar a las 5. Es que no me acuerdo. No me quieras gaslightear y me dice, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si también tú quieres agregar algo más de la bipolaridad, Adri, que sí, vi que traes. De la bipolaridad, justo esto que estaban comentando de los diagnósticos me hizo mucho pensar en mis pacientes que llegan y me dicen, Adri, es que estoy asustado porque creo que tengo TDAH, creo que tengo este diagnóstico y se empiezan a cerrar, ¿no? Y empiezan a tener este miedo. Y para mí es muy importante desde la primera sesión como crear este espacio seguro de tranquilo, no tengas como que miedo a decírmelo, vamos a entenderlo, sí, vamos a comprenderlo, vamos a sentarnos aquí de manera tranquila para ver qué es lo que está pasando. Y hay ocasiones en las que sí llegamos a la conclusión de que, mira, sí tienes TDAH. ¿Por qué? Porque está impactando en muchos aspectos de tu vida. Ya es cuando llega esta
a este punto de ser significativo y si cumple con las características que vienen en el DSM, ¿no? Entonces, hay pacientes también, así como a los que sí llegamos a la conclusión de, sí tienes, mira, características, pero también es este lado que digo, pero no tienes como tal el diagnóstico. Y me dicen, entonces, ¿por qué? ¿Qué es todo esto que está pasando? Y es cuando nos damos cuenta de que, mira, estaba pasando esta situación en tu vida, estaba pasando esa situación, no sé, durante esta semana que te llevó como a desconectarte. Entonces, como tal, no es el TDAH, no, el TDA es qué pasó, como esta situación que nos llevó a tener esta respuesta emocional. Entonces, algo que yo identifico mucho que pasa también tanto en redes sociales como así en situaciones físicas como tal, es cuando llegan a decir, es que esta persona es bipolar. Se relaciona mucho con lo que es la disociación, porque es como, mi pareja o mi amiga, mi amigo, esta persona tuvo este cambio de ánimo repentino, ¿no? Estaba feliz y de repente vio no sé, una reacción completamente diferente al enojo, que es este otro lado opuesto, este otro extremo. Y es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo. Y llega este impacto que a la persona que se lo dicen de que es que eres muy bipolar, es tanto el poder que llega a creerse eso la persona. Entonces, es muy importante saber que una persona que tiene el trastorno de la bipolaridad es este cambio de humor, cambio, esta respuesta emocional llega a impactar en todos los aspectos de su vida. Y no solo es un cambio así momentáneo, sino es algo que impacta durante semanas, durante meses, y eso es algo muy importante de visibilizarlo. Entonces, tanto con las personas que presentan como que esta disociación, obviamente el tener la sospecha no es algo que es muy importante, es algo muy importante de no minimizar, sino de saber que es igual de importante que tengas como la sospecha a también saber que debes de tener como que este momento de plantearte, ¿realmente sí lo tengo? De tener este espacio contigo mismo y de crearte esta pregunta de ¿realmente la tengo? Voy a crear como ese espacio de entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que están pasando en mi vida o al recibir todos esos tipos de comentarios o hasta la misma emoción no te deja ver realmente qué es lo que está sucediendo y que te esté llevando a tener como que estas respuestas. Entonces, muchas veces también dentro de las terapias tanto individuales como de pareja, existe mucho este miedo de no querer admitir como, mi pareja es así. Entonces, en terapias individuales, cuando vienen pacientes y me dicen, oye, Adri, es que he tenido esto, puede que se trate de este diagnóstico, puede que se trate de esto, y yo, sí, puede que sí, puede que no, vamos a checarlo. Pero cuando omiten esa parte y llega ese punto de la terapia en la que lo dicen, es como, a ver, aquí cambia todo el contexto. Todo esto que estábamos reflexionando ya está cambiando porque está este otro factor. Entonces, el mensaje al que yo quiero llegar con todo esto es que mereces ese espacio de sentarte contigo mismo, obviamente sí es súper válido el miedo, no te voy a decir que no lo sientes. Es de repente inconsciente, de repente toma tanto el control de nosotros que no queremos evitar como decir, es que tengo estas características o puede que tenga este trastorno, como ese miedo de mencionarlo, pero también ahí entra mucho la cuestión de cómo las personas que tienen bipolaridad, TLP, ansiedad, autismo, empiezan a catalogarlas como personas locas, porque todavía se tiene como esta mentalidad, tristemente, de, si vas con un terapeuta, eres alguien que está loco. Y es como, no eres alguien que está loco, eres una persona que tiene sus emociones y que es muy importante que cuides de esas emociones, de poder entenderlas y poder comprender qué es lo que está pasando, pero para nada eres el problema, porque también muchas veces a esas personas les hacen sentir que es el problema. Es que tú eres el problema, es que estás exagerando lo que sientes. Y para esa persona puede ser hasta un
un momento que tampoco entiende, que tampoco comprende por qué me estoy sintiendo así, que viene de parte de como de todas esas situaciones que está pasando en su vida o como tal del diagnóstico. Y el escuchar todavía que te digan eso es algo muy fuerte. Entonces yo quiero ser la voz de esas personas que se sienten minimizadas, que las hacen sentir que están siendo exageradas, de decirte que no estás exagerando y decirles a esas personas de repente que sí conocen a alguien que está pasando por algo en su vida, que es como tener esa iniciativa de, ok, es un ser humano, puede estar pasando por tal situación en su vida y cuestionarse, ¿no? Cuestionarse, ok, ¿qué está pasando? A este otro lado de llegar directamente a decir como, es que esta persona es esto, es esto, y estuvo mal por esto. Cuando entiendes el contexto que hay detrás de esa reacción, es como, mira, no había contemplado eso, cambia completamente toda la perspectiva que yo tenía. Entonces, era algo que yo quería hablar en este podcast, de visibilizar a esas personas que de repente se sienten minimizadas por toda la información que hay tanto en redes sociales como en espacios públicos. ¿Qué A opinan ustedes? mí me gustaría resaltar algo de eso que va un poco unido a lo que compartes, Adri, que considero que es muy importante ser un poco más compasivos con la manera en la que le hablamos a las demás personas, pero más que nada en la que a veces nos tomamos la atribución de señalar, ¿no? O sea, de dar por hecho que alguien es de tal manera o incluso etiquetarlo pues con algo tan serio como un diagnóstico, ¿no? O sea, siento que es algo que pueda pasar como muy diariamente. Entonces, pues también como que tener esta conciencia de que no solamente son las redes sociales las que puedan llegar a tener un impacto en la persona de llegar a darle un diagnóstico erróneo o a medias, sino que también nosotros podemos estar haciendo esa mala función de estarle como metiendo en la cabeza a alguien algo de un diagnóstico. Entonces, sí, justo, o sea, muchas veces puede venir incluso de tus personas cercanas, ¿no? O sea, una relación de pareja, una relación de amigos, sí, o sea, alguien con quien trabajas que te esté haciendo el comentario constantemente como, no sé, a lo mejor porque quisiste poner un límite y ya te digan, ay, andas bien bipolar. Entonces, pues justo, o sea, más bien como medir un poquito más las palabras que llegamos a utilizar con alguien, porque luego, imagínate, o sea, capaz si alguien sí tiene ya el diagnóstico de bipolaridad y que tú lo estés utilizando de manera como tan insignificativa o incluso como insulto, pues pueda llegar a tener un impacto bien fuerte para la persona, ¿no? E incluso hacer que este diagnóstico le dé un poquito más pues de pena y que incluso le dé pena hablarlo, exteriorizarlo. E imagínate, o sea, que tenga que vivir con ese diagnóstico como, pues sí, o sea, sintiéndose solo, guardándoselo y sin tener una red de apoyo real. Entonces, sí, o sea, más que nada yo recalcaría esa parte de que no solamente nos preocupemos porque las redes sociales nos puedan invadir de diagnósticos a medias o erróneos, sino también voltear a ver un poquito adentro de que nosotros podemos estar siendo por ahí ese chat GPT o ese TikTok que nos deja con las cosas a medias. Y siento también que es importante de una u otra manera humanizar los diagnósticos. O sea, siento que muchas veces la persona tiene el diagnóstico y se define y se engloba únicamente en lo que es el diagnóstico. Y sí, gracias a eso nos ayuda a entendernos un poco mejor si es que sí hay un diagnóstico o si tenemos a alguien que tiene a nuestro alrededor un diagnóstico, pero en la parte de humanizar y empatizar con que la persona lo acaba de saber, pasa mucho con los diagnósticos tardíos en neurodivergencias. Es como, oye, yo tenía toda una vida manteniendo esta máscara y ahorita vienes y me dices que esta máscara es por esto, entonces se me va a caer todo, como que esto me ayudaba a sobrevivir y me ayudó así, parte de sobrevivir, pero ya ahorita ya no me está funcionando y pasa mucho con todo en específico, ¿no? O sea, tenemos herramientas que en su momento me ayudaron y luego se vuelven herramientas que tal vez ya no me van a estar ayudando y tengo que actualizarlas. Por lo mismo, esta parte de la humanización al respecto de ser empático con que era algo que era conocido para ti, pero luego alguien o tú mismo te lo viste y se volvió algo desconocido al respecto y en el respecto en el que no nos define. Y
entra mucho junto con las emociones, ¿no? Yo siempre les digo, las emociones, una prox tardan unos 80 o unos 120 segundos en aparecer. Entonces, claramente durante todo mi día voy a tener una canasta y mi canasta va a estar llena de emociones y van a estar muchas emociones al respecto y van a estar siendo muy cambiantes. La gente aún de esta desinformación cree que el hecho que haya muchas emociones y que sea muy cambiante lo puede llevar a ser esta personalidad de bipolaridad, de que es que tienes reacciones emocionales muy intensas o es que esto se vuelve muy catastrófico, pero al final del día también es ser consciente que es parte de experimentar nuestras emociones y es parte de reconocerlas, ¿no? Y en aspecto a que sí es buena la información, pero también es bueno pensarla, procesarla un poco y a partir de ahí también llegar a esta parte humana de, así como la estoy entendiendo, así como tuve esa información, también comprendo y quiero ser empático. Cuéntame tu diagnóstico, cuéntame qué fue esto, hasta la manera en la que hablamos, ¿no? Porque justamente lo mencionamos en el otro capítulo, en cómo las palabras tienen un peso muy grande. Entonces, si no sabemos utilizar de una manera correcta las intenciones con las que yo quiero dar o expresar, puedo llevar a que si una persona, como lo comentaba ese, que tiene su diagnóstico y lo acaba de conocer, le dé vergüenza y se empieza a estigmatizar y ya no lo va a querer contar. A mí me llegó a pasar eh, que era esta parte de persona neurodivergente, ¿sí? Y a la hora de quererlo compartir, hasta me preguntaron de, ¿no te da vergüenza tener que decirlo? O sea, ¿estás bien con compartirlo? Y yo, sí, pues o sea, al final del día, si yo comparto mis vivencias, siento que también alguien más puede estar experimentando una vivencia igual, no necesariamente que esté dentro de una neurodivergencia, pero sí siento que es la manera en la que lo tomamos, en la que lo volvemos más amigable. Justamente lo decía la vez pasada, en hacer que el camino se vuelva más empático y comprensivo y manejable es total una diferencia a lo que en ocasiones los mismos comentarios de unas cosas que puede haber dentro de personas cercanas a nosotros, redes, de que subí algo y me comentaron ahí, me llegó el DM donde están comentando lo que yo subí, ¿no? Es parte de, y más que nada, el hecho de que tenemos que ser esta parte humana y esa parte también de procesar, que mucha información es mucha de nutrirnos al respecto, pero también es que sí, que no, y ayudarnos con un profesional, y por eso hasta multidisciplinario todo esto, porque tal vez un otro tipo de profesional me ayudó a darme cuenta que tal vez no era tanto físico, era más que nada emocional y me canalizó algo emocional o algo emocional nosotros vimos que era canalizar algo más de clínico, pues más que nada siento que es parte de lo que me gusta del podcast porque siento que la visión que tiene cada una también ayuda mucho a que todo eso se vuelva muy disciplinario, vaya multidisciplinario. Aquí nada más, antes de que ya empecemos con los cierres, porque ya casi se nos acaba el tiempo, me gustaría darle como el espacio a Luisa, porque traía un temita que a mí me gustó y siento que es muy importante porque más allá del diagnóstico y más allá de todo esto, el término de los límites es uno que está muy de moda en la psicología pop. Por todos lados vemos tengo que aprender a poner límites y es esto, y di que no cuando no quieres, entonces quiero como que también trataros un poquito ese tema, porque creo que la psicología pop no nada más es autodiagnóstico, también es la malinterpretación, el mal uso de ciertas palabras. Sí. Sí, justo con los límites les comentaba a mis compañeras que si lo he visto hasta... Hay un término que se llama en inglés weaponized incompetence, que es incompetencia convertida en arma. Y he visto otra alternativa, que es el lenguaje terapéutico utilizado como arma. Esto es algo que las personas, nuevamente volvemos a la violencia y todo esto, las personas victimarias pueden utilizar términos de terapia o términos clínicos de psicología dentro de su manipulación, como el gaslighting, el love bombing, los límites justamente, los cambian el significado y lo utilizan para su manipulación. Y los límites, es como les decía, es una de ellas. Por ejemplo, les ponía un ejemplo a mis compañeras que he visto en redes así, gente que dice,
no, pues mi ex me dijo que salir con mis amigas era parte de sus límites, que era parte de los negociables. de tus no negociar, tus acuerdos. O sea, esa es otra cosa, los acuerdos en pareja de que, no, pues es que mi pareja me dijo que revisar mi celular era parte de sus acuerdos dentro de la relación. Y pues como utiliza un término que utilizamos en terapia como acuerdos, ya le da cierta validación, ya no es lo mismo a controlar o manipular, ahora es acuerdos. Y justamente es aquí donde siempre recalco que es muy importante cuestionar y ver todo el contexto. Cuestionar todo, 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 absolutamente todo. Nunca te detengas y nunca pienses que estás loca o que estás exagerando o que no es para tanto, porque no. Muchas veces es escuchar esa vocecita también, esa vocecita que te dice que algo está mal. Entonces, precisamente con los límites, el checar si esos límites están sobrepasando los tuyos propios, justamente. Eso es lo más importante a la hora de, si tú estás cuestionándote si los límites de tu pareja están bien o mal, revisa si esos límites están sobrepasando o sobrellevando los tuyos. De igual manera no aplica solo en parejas, aplica también con mamá, con papá, hermanos, amigos, familia, con todo mundo. Y sobre todo con familia sé que es más complicado porque sobre todo en México tenemos la creencia de la familia sagrada y la familia todo lo sabe y la familia te cuida, pero no, también hay familia que no es familia de sangre, pero no es familia realmente. Y también se vale cuestionar esos límites, esos acuerdos entre familia, todo esto, también se vale. Entonces, importante reconocer esto y mantenerlo en mente. Perfecto. Quería como dar un poquito de espacio porque me parecía muy importante también. Ahora sí que nos saca entrar con los cierres. Entonces, cierres breves, chicas, ¿qué tienen que decir? Yo algo que quiero decir con lo que dijo Lu, que es que nos ha tocado que llegan pacientes que nos dicen, es que tengo que mandarle foto a mi novia de que estoy en terapia para que me crea de que aquí estoy. Entonces, a mí me llegó a pasar y le pregunté a esta paciente o a este paciente, le pregunté, ¿y tú cómo te sientes con eso? Y el paciente me comenta esta parte de, estoy bien, fue un acuerdo, justo como dice, al que llegamos en la relación. Entonces, yo le cuestioné un acuerdo al que llegaron mutuamente, a ese acuerdo, o solo de la otra persona. Y ahí se quedó como, es verdad. Y cómo me siento realmente con eso, dijo la paciente, me siento aterrorizada, o sea, me siento vigilada, presionada. Y es cuando yo le empecé a decir, ojo, atención a eso. Es decirle, es importante que le prestes atención a lo que tú sientes, porque nos empezamos a perder dentro de la relación también y empezamos a perder nuestra voz y la voz de nuestras decisiones. Y algo ya para ir haciendo mi comentario del cierre, es recordarles que merecen tener ese espacio en el que, como dice Lu, cuestionarse todo, 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 todo. Que nosotras buscamos ser ese espacio que nos te va a catalogar por tener solo unas características durante un tiempo o sí, como ser este lado en que te juzgue, que te critique por tener esos momentos en donde reaccionamos así, de esta manera con nuestras emociones, sino ser ese espacio que te va a decir, ok, vamos a ver qué está pasando en todos los aspectos de nuestra vida para poder entender. Sí, porque mereces ese cuidado en todos los aspectos de tu vida. Y es invitarlos como a investigar, a informarse, cuestionarse realmente qué son las cosas, obviamente en fuentes confiables. Y nada, agradecerles por estar aquí, agradecerles por darnos este tiempo de ser su espacio seguro, decirles que nosotras aquí nos ven como psicólogas, pero también somos seres humanos que pasan por cosas y este también es nuestro espacio seguro. Entonces, muchas gracias también por ser ese espacio seguro para nuestro corazón y decirles que este espacio seguro siempre va a estar aquí para cuando su corazón lo necesite. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Yo solamente diría que el punto de esto es que tampoco te vayas de este capítulo como sintiéndote culpable si has acudido por ahí a ciertas redes sociales o inteligencias artificiales buscando respuestas, sino que espero que también sea como una motivación para ti de ir a buscar un poquito más de información más certera o concluir lo que tú ya has investigado por tu parte.
y acercarte justo, o sea, a espacios seguros por acá, justo con la psicología y demás, para que tú también te sientas tranquilo de que las sospechas que tengas, pues a lo mejor tienen un nombre, tienen algún diagnóstico o tal vez no, y pues de igual manera puedes recibir apoyo. Ujú. Más que nada también siento ya como parte final, y justo como comentabas, siento que tener la pizca de esa curiosidad y esa sospecha y que haya salido de una red social, de alguna inteligencia artificial es totalmente válida. También es parte de, ok, ya me salió la duda, ya lo investigué, ya está viendo, entonces ahora me voy a ir con una persona que me pueda ayudar. Y es válido también ponerme a buscar y checar si entra dentro de mi perfil, si no entra dentro de mi perfil. Siento que también es algo que nosotros mencionamos desde el primer capítulo, ¿no? Que es válido si hago clic o no hago clic con el terapeuta. Y que muchas veces esa duda que nosotros tenemos está por algo y es una sospecha y es parte de buscar hacerle caso y reconocerla, entonces ir con un profesional, con alguien que nos pueda ayudar al respecto y que es totalmente válido de sentir y experimentar. Ujú. Y justo como dicen mis compañeras, es válido sacar información de TikTok, sobre todo porque entendemos el privilegio que es poder ir a terapia, poder ir a, no solo a terapia, a todo lo multidisciplinario, porque sabemos que es caro ir a psicólogo, ginecólogo, nutrióloga, no sé, psiquiatra. Estaría ideal que pudiéramos asistir a todo para una salud integral, pero desafortunadamente no es la realidad. Entonces, por lo mismo, hablamos desde un privilegio el decirte que vayas a todas estas disciplinas. Por lo mismo, si tu alcance es TikTok, son libros, son revistas, es en internet, adelante. ChatGPT con cuidado nada más, porque ChatGPT y las IAs pues sí funcionan diferente. Justo como decía Eve, busca fuentes confiables más que nada. Si buscas influencers, busca influencers que también tengan una formación de psicología, de psiquiatría, de lo que estés buscando específicamente. Entonces, sí, nada más para justamente decir que no te estamos criticando ni te estamos regañando si te diagnosticaste a través de TikTok. Sea, entendemos que no es tan fácil llegar y pagar un psicólogo o una psicóloga, entonces válido completamente, solo protegiendo tu bienestar integral. Justo, y ya como para cerrar, aquí lo traté como de explicar de alguna manera, entonces, a grandes rasgos, yo creo que la conclusión de todo el episodio es, no es tan mal que nosotros investiguemos acerca de salud mental, solamente es importante saber que las redes y toda la información que yo puedo encontrar es parte del mapa para encontrar, ¿no? Al final del día no es el final del camino, no es como que la X en el mapa, sino solamente es parte del camino, es parte de lo que ya estás empezando y prácticamente lo único que te estamos diciendo es no te cierres solamente la idea de que como ya lo vi, ya llegué al lugar, ya aquí estoy, llegué a la X marcada, sino es solamente estoy empezando el camino. Sabemos que es un proceso largo y sabemos que realmente, justo como dice Lu, hay muchas cuestiones de privilegio respecto a la cuestión de salud mental, que eso yo creo que lo podemos platicar en otro episodio, pero también tengan la confianza de, habemos profesionales que estamos dispuestos a ajustarnos a ustedes, ¿no? Nosotros en Comprendiendo para Sanar contamos con el programa de pro bono para las personas que genuinamente no pueden pagar un tratamiento terapéutico, ¿no? O con costos accesibles en caso de que digan, oye, ¿sabes qué? Me urge. Y a veces nosotros sí decimos que no te preocupes, o sea, no el costo completo, vamos a hacer un cobro significativo nada más, o sea, para ver que sí estamos nosotros a obtener un poquito por el trabajo, pero también a lo que esté a tu alcance. Entonces, tenga la confianza de que habemos profesionales abiertos al tema. Estamos abiertos a apoyarles y justamente, ¿no? Si les estamos diciendo que es parte de, que es largo el proceso, es porque también estamos dispuestas nosotras a abrirle la puerta y decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que no vas a poder pagarme. Hay gente que cobra 10,000 pesos por un diagnóstico, ¿no? Yo sé que no me vas a poder pagar esto. No te preocupes, vamos a hacer un ajuste, vamos a ver cómo le podemos hacer, pero lo importante es que sepan que hay espacios seguros para ustedes, ¿va? Creo que nada más para cerrar, algo muy importante también es que busquemos no solamente fuentes confiables, también profesionales preparados para realmente hacer este tipo de procesos o que realmente tengan la formación para poder apoyarnos o guiarnos en el proceso, ¿no? También es importante que veamos de dónde viene, ya juntándolo un poquito con otros capítulos, en el primero hablamos de todas las red flags de los psicólogos y en este caso también hay cuestiones psiquiatras, ¿no? O sea, nada más así súper rápido, cuando dijo Adri lo de la bipolaridad,
hay cierta persona que tiene mucha fama aquí en Chihuahua de que todo el mundo diagnostica con trastorno bipolar tipo 2. Y ya me han llegado varias personas muy asustadas y medicadas con esto. Ya cuando ves más a profundidad y buscas una segunda opinión, lo más probable es que ni siquiera sea eso. Entonces, solamente es muy importante, busquemos profesionales que realmente estén preparados para poder apoyarnos. Si algo les hace ruido, pueden buscar una segunda opinión, o sea, no se casen solamente con una de las cosas. Busquemos fuentes confiables y finalmente tengan la apertura también de buscar esta ayuda y sobre todo, les digo, yo entiendo que a veces no podemos al 100% costear todo esto, pero habemos profesionales disponibles para ustedes, ¿no? Entonces, ya para cerrar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Si alguien tiene como algún otro comentario, siente que les faltó, les gustaría que profundizáramos en algún tema o les faltó algo más de información, déjenos saber en los comentarios. Y finalmente, pues aquí estamos para ustedes, ¿no? Yo creo que será todo por el día de hoy y pues nos vemos en el siguiente episodio.